Continuando con la historia, esta se traslada a un recuerdo de una batalla donde se narra que las metas a las que apuntaba, sus ideales, acompañados de sus camaradas que marchaban tras ellas junto a él, se habían desmoronado. Había sido derrotado y estaba perdido, incapaz de alcanzar nada de lo que le había sido arrebatado, mientras la escena muestra al protagonista observando sus propias manos, hasta que la voz de Adam lo llama y le pregunta si lo está escuchando. El protagonista, con aspecto agotado, se disculpa diciendo que no lo estaba escuchando, y Adam, mirándolo fijamente, le dice que tiene una expresión realmente sombría, le recuerda que todo ya se acabó, que ninguno de ellos regresará, y le pregunta qué hará a partir de ahora. Entonces el protagonista rememora otro recuerdo, aquel en el que su maestro, en los últimos segundos de vida, le decía que no pudieron empezar la revolución, que lo perdonara por dejar que su egoísmo se interpusiera y que, a partir de ahora, viviera a su manera. Palabras que impactan al protagonista y lo dejan en silencio, y al regresar al presente observa su reflejo en un cristal y, con los ojos vacíos, piensa que puede verlo claramente, esa mirada sin vida, junto a las últimas miradas de aquellos que perdieron la suya, comprendiendo en ese instante que él también está muerto por dentro, que todo lo que queda son esas manos sucias dejando un rastro de muerte. Finalmente, el protagonista le pregunta a Adam si puede darle una respuesta a esto. ¿Cuál es el significado de vivir la vida a su manera? La historia se traslada a unos baños donde An-san, con una sonrisa suave, le pregunta a Renata si se siente bien, si el calor no es demasiado para ella, y esta última, junto a la pequeña Monet dentro de la bañera, responde también con una sonrisa que se siente muy bien, que es algo caliente pero sumamente cómodo, mientras la pequeña, alegre, comenta que realmente se siente muy bien bañarse de esa manera. Entonces An-san le dice a su hija que es momento de que se lave el cuerpo, provocando que la niña salga inmediatamente del agua, y después An-san entra en la bañera para acompañar a Renata, preguntándole si se encuentra bien, pues al parecer la bañera es algo pequeña, a lo que Renata responde que no hay problema, que le gusta estar con ellas, palabras que hacen que An sonría con ternura y diga que le alegra mucho que puedan divertirse así y que se bañen juntas a partir de ahora, mientras la pequeña, enjabonándose, añade que también disfruta bañarse con Renata-chan. Luego de unos minutos, An-san observa las cicatrices en el cuerpo de Renata y la mira con pesar, pero sin perder la sonrisa, diciéndole que es realmente increíble, que a pesar de cargar tantas dificultades sobre esos delgados hombros mantiene un corazón amable y recto, que es una chica tan genial y fuerte, Renata-san, y que está segura de que habrá otras dificultades ahora con menos extremidades. Sin embargo confía en que, con el señor boticario, podrá superar todo esto, palabras que hacen que Renata se sonroje ligeramente mientras responde que el señor boticario es un gran hombre. An-san menciona que así es, que lo conocen desde hace varios años, desde que él llegó a este pueblo, y que puede entender lo que Renata está pensando. Explica que el boticario es una gran persona y que los residentes reciben mucha ayuda porque él decidió quedarse y apoyarlos, que cuando va a la ciudad a buscar medicina siempre desean que regrese rápido, y que en comparación con cuando llegó por primera vez ahora sonríe mucho más y se le ve más animado, palabras que dejan algo sorprendida a Renata, quien pregunta a qué se refiere, aunque An-san la interrumpe con suavidad para decirle que, de todos modos, siempre la están apoyando, que cuando tenga problemas confíe en ellos, no solo en el boticario, porque están ahí para ella, afirmación que incluso la pequeña respalda asintiendo con una sonrisa, haciendo que Renata, entre lágrimas, agradezca el gesto diciendo muchas gracias. Entonces la niña salta a la bañera salpicando a las chicas y exclama que ella también quiere bañarse con Wan-chan, cerrando la escena con una sonrisa compartida entre todas. Tiempo después, en otro día, el protagonista menciona que las heridas se están sanando muy bien y que a partir de ahora continuarán con un poco de pomada, añadiendo que también le cortará un poco el flequillo. Mientras sujeta con ternura el cabello de la elfa y ella le agradece por su apoyo, él comienza a cortarle el cabello diciendo que así pasará más desapercibida e incluso la ansiedad disminuirá, y la escena culmina con la chica, ahora totalmente hermosa y con un parche en el ojo, agradeciendo una vez más con un suave muchas gracias. El protagonista, al observarla con atención, piensa que las cicatrices ahora son mucho menos notorias y que sus expresiones faciales se han vuelto más ricas y vivas.
Entonces narra que el tiempo de atención en la enfermería ha disminuido y que el negocio del taller ha vuelto a la normalidad, mientras se despide de un cliente, explicando que durante el día, cuando está trabajando, le pide a Renata que descanse y reponga su energía mágica sintiendo el viento del bosque. Por la noche, la escena muestra cómo él le sujeta el brazo y le dice que lo levante un poco, explicándole que aplica magia de vibraciones extremadamente débiles en sus brazos y piernas para promover la recuperación de la fuerza muscular y de los nervios, y le pregunta si puede ejercer presión sobre las yemas de sus dedos, ante lo cual Renata, débilmente, empieza a moverlos con una sonrisa, y el protagonista le dice que lo está haciendo muy bien, que aún está débil pero ya se está moviendo, que sigan practicando poco a poco, incluso cómo generar magia del mismo tipo. Él la observa con una sonrisa mientras piensa que el dolor después de la cirugía también se ha desvanecido y que está mucho mejor de lo que esperaba, hasta que finalmente la detiene diciendo que es todo por hoy, que hicieron lo que pudieron, y aunque ella intenta refutar, el protagonista le dice que deben tomarlo con calma, que no se apresuren, y añade que como recompensa por el trabajo duro de Oyan trajo unas galletas, así que coman algunas. Palabras que emocionan a la elfa, quien empieza a mover sus orejas con entusiasmo diciendo que las galletas de Anne son riquísimas. Un minuto después, el protagonista toma una galleta y la acerca a su boca diciéndole que esa es su recompensa por su gran y arduo trabajo, provocando que la elfa la muerda emocionada mientras mueve las orejas y dice que está muy deliciosa. Él, con una sonrisa tranquila, le comenta que si recupera la movilidad de su mano derecha podrá comer por sí sola. Palabras que la llenan de entusiasmo y la llevan a responder, también sonriendo, que hará lo mejor que pueda. La historia se traslada un mes después, y en medio de la rutina diaria el protagonista le dice que bien, que como siempre comenzarán flexionando las muñecas y los codos, cuando de pronto la elfa manifiesta en la palma de su mano una extraña luz de intensa claridad, situación que sorprende al protagonista, quien reconoce que eso es magia, y en ese mismo instante, al sujetar la mano de Renata, ésta comienza a moverse temblorosamente, dejándolo completamente impactado. Renata, con voz suave, le confiesa que quería sorprenderlo, que desde esa mañana siente sus manos conectadas y como la magia recorre sus dedos, que por fin puede sostener su mano, que finalmente puede sujetarlo, mientras las lágrimas de felicidad empiezan a deslizarse por su rostro, y el protagonista, con los ojos igualmente llenos de lágrimas, la sostiene con ternura y le dice que él también está muy feliz, que lo sorprendió muchísimo, que es asombrosa, que quien hubiera imaginado que llegaría a ese punto tan solo un mes después de la cirugía, que es increíble. Renata, sonrojada, le dice que todo es gracias al señor boticario que la ayudó todas las noches, pero el protagonista la interrumpe con suavidad y le asegura que se equivoca, que en realidad todo es fruto de los esfuerzos de Renata, explicándole que lo sabe muy bien, que muchas veces lo primero que hacía al despertar era intentar mover los dedos, que incluso mientras descansaba durante el día seguía entrenando en secreto tratando de moverse, que había muchas cosas de las que él era consciente, que incluso en la cama por la noche soportaba todo el dolor, y entre lágrimas le dice que cumplió su promesa, que muchas gracias por esforzarse, palabras que hacen que la elfa, también entre lágrimas, le agradezca de todo corazón por estar siempre a su lado. Entonces el protagonista, sosteniéndole la mano con firmeza, le dice que continúen así un poco más, que la suelte un poco más, provocando que ella responda que se esforzará para apretarla con más fuerza la próxima vez. Por otro lado, en la lejanía del bosque, se muestra la figura de una extraña elfa de aspecto imponente, con arco y flechas, murmurando al viento bajo la luz de la luna, preguntando en medio del silencio del bosque: «Hermana mayor, ¿dónde estás?». En otro día, de regreso con el protagonista sujetando el brazo de Renata, él menciona que ahora puede moverlo mucho más. Así que ha llegado el momento de empezar a entrenar sus hábitos alimentarios para que pueda comer a su propio ritmo. Renata, entusiasmada, dice que hoy quiere cenar sola y el protagonista responde que perfecto, que lo harán de esa manera, mientras coloca en su mano una cuchara de madera ajustándola con una venda y le explica que con eso podrá comer por sí sola, provocando que la elfa asienta diciendo que está bien. Entonces, sujetándole el brazo con cuidado, le indica dónde está el cuenco y le dice que le dará una pequeña guía para que lo intente sola, llevándole el brazo hacia la comida. Y la elfa, con esfuerzo visible, empieza a sujetar un trozo, haciendo que el protagonista, emocionado, le diga que lo está haciendo perfectamente, que siga así,
Poco a poco ella se lleva la comida a la boca, y aunque la mano tiembla mientras se acerca, logra dar un pequeño bocado, quedando completamente maravillada por haberlo conseguido, y con una sonrisa llena de emoción mientras mastica le dice que señor boticario, lo pude comer sola, a lo que él responde también sonriendo que lo logró, que es asombrosa, Renata-san, mientras la escena muestra a la elfa totalmente emocionada moviendo las orejas, probando más bocados, y al protagonista acompañándola y apoyándola mientras continúa comiendo. Renata, emocionada, comenta que esa bola de masa es muy deliciosa, que parece algún tipo de comida hervida y que realmente está muy rica, y el protagonista, con una sonrisa tranquila, le explica que se trata de pescado picado y que le alegra mucho que sea de su agrado. Ella afirma que es muy bueno y, acto seguido, intenta tomar otro bocado, pero al darse cuenta de que el cuenco está completamente vacío se queda en silencio, lo que hace que el protagonista lo note inmediato y le diga que sí quiere más, que enseguida le traerá otra porción, palabras que llenan de emoción a la elfa, quien totalmente sonrojada responde que por supuesto quiere más, y él, complacido, comenta que le alegra que le haya gustado tanto, mientras ella añade con una sonrisa radiante que ahora que finalmente puede comer sola tiene un muy buen apetito. En otro día, el protagonista traslada a la elfa en una silla de ruedas por el bosque y le pregunta qué opina de la silla hecha por un artesano del pueblo, si siente que no tiembla mucho, y Renata, con una sonrisa agradecida, le da las gracias por el paseo diciendo que es completamente estable y que incluso el ambiente se siente muy agradable. Él le explica que esa zona es especialmente rica en poder mágico y que pronto almorzarán allí, y minutos después se sientan en un claro cerca de un árbol, donde le prepara una porción de sopa, ayudándola a sujetarla con su brazo mientras le dice que aquí está la sopa, y ella comenta que huele muy bien, muchas gracias, al dejar el cuenco en su mano. El protagonista la observa con una sonrisa pensando que está mejorando al ejercer presión con los dedos, mientras la chica, tranquila, lleva la sopa a sus labios y bebe lentamente, maravillándolo. Pero en ese momento aparece un peculiar visitante, una pequeña ardilla que se acerca a ella, haciendo que la elfa sonría y diga que tienen un visitante. La ardilla, con ternura, comienza a saltar por su cuerpo hasta quedarse posada sobre su brazo mirándola fijamente, y la elfa la saluda con dulzura preguntándole cómo te encuentras, amiguito, escena que el protagonista contempla con una sonrisa al verla tan alegre. Minutos después, la elfa permanece en silencio sintiendo el viento del bosque, completamente tranquila, con la pequeña ardilla dormida en su regazo, y con voz calmada menciona al señor boticario, por lo que el protagonista le pregunta qué ocurre. Ella, con una sonrisa suave, responde que esta tierra y esta persona le gustan mucho, que ama este lugar, y que quiere vivir allí para siempre, que quiere estar con él, mirándolo con ojos tiernos y llenos de esperanza, pero cuando el protagonista intenta responder, unas extrañas manos comienzan a sujetarlo envueltas en una aura totalmente oscura, una presencia que sorprende incluso a la pequeña ardilla, la cual despierta y sale disparada al sentirla. El protagonista, con la voz apagada, le pregunta si la señorita Renata aún no ha recuperado su memoria, y ella responde algo nerviosa que así es, que todavía no recuerda nada, que lo siente mucho, a lo que él le pide que por favor no se disculpe y, con un nudo en la garganta, le dice que al observar su comportamiento reciente siente que todo lo que necesita es recuperar la memoria para poder regresar a su ciudad natal, que se está recuperando rápidamente. La elfa murmura confundida las palabras mi ciudad natal, y el protagonista continúa explicando que puede que no lo recuerde, pero cuando se conocieron ella siempre decía que quería volver a casa, que deseaba regresar a su hogar, a su ciudad natal, porque seguramente extraña mucho a su familia y ellos también la extrañan a ella. Renata murmura que así es, y el protagonista le dice que quiere devolverla a su hogar, que desea cumplir su deseo porque es algo que ha anhelado desde hace mucho tiempo. La elfa, algo nerviosa, le responde que realmente lo aprecia, que desde el principio el señor boticario siempre la ha tratado muy bien, pero él, con la voz apagada, le dice que no necesita que le dé las gracias, que no tiene que agradecerle a alguien como él, que la razón por la que la trató así fue por su propio bien, palabras que dejan a Renata en silencio. Entonces, con la mirada sombría, le pide que le permita contarle una historia de su pasado y le confiesa que perdió a sus padres a una edad temprana, que cuando era joven fue recogido por un demonio fuerte y amable al que le debe mucho por todo lo que le enseñó y también por haberle presentado a Adam, y Renata murmura que lo entiende,
El protagonista continúa narrando que de esa manera creció bajo la tutela de su benefactor y comenzó a acabar con gente, palabras que impactan a la elfa, quien apenas puede repetir en un susurro aquello de acabar con gente, mientras él sigue explicando que en ese entonces los demonios estaban dando un golpe de estado contra la persecución de múltiples especies del pueblo de Hirudan bajo la monarquía actual, que su benefactor servía como jefe del ejército revolucionario, que aunque él no es hirudano admiraba el espíritu honorable y caballeroso de ese hombre que lo trataba sin importar su raza, por lo que se ofreció a unirse al grupo, y que comparados con los demonios los Hildán son débiles y poco fiables, razón por la que eligió convertirse en agente en lugar de guerrero, concluyendo con frialdad que, en otras palabras, él es un asesino. El protagonista continúa narrando que la primera vez que se enfrentó a una araña negra fue para refinar un veneno que usaría en un asesinato, y que en ese momento adquirió la base del conocimiento que hoy posee como vendedor de medicamentos. Explica que lo mismo ocurre con la magia extrema que hace vibrar la materia, que su cuerpo está hecho de un pasado oscuro, que ha acabado con incontables especies, clanes de demonios rurales, elfos, enanos, hombres bestia, todo por la causa y por el bien de sus camaradas, que si un objetivo era reconocido como enemigo simplemente lo eliminaba con sus propias manos, mientras observa sus manos como si aún estuvieran cubiertas de sangre. Menciona que ha dejado un rastro de muerte que lo persigue todo el tiempo, recordando cuando era joven, encaramado sobre un árbol, vigilando a su objetivo dentro de un carruaje, y narra que es poco probable que un asesinato tenga éxito si no se conoce al enemigo, qué hacer y cuándo y dónde hacerlo, que debía conocer la estructura de su vivienda y sus hábitos, grabar cada detalle en la mente, porque sólo así aumentaría la tasa de éxito. Confiesa que la primera persona a la que mató fue una aristócrata Hildán que estaba en el centro del gobierno, cercana a la familia real, cuyo nieto nacería la semana siguiente, y la escena muestra cómo entra en su habitación sin inmutarse y con un corte preciso acaba con él, y una vez terminado observa cerca un libro de ilustraciones, haciéndolo pensar que se había preparado para el nacimiento de su nieto, y minutos después, ya huyendo en el bosque, se le ve acercarse a un árbol para empezar a vomitar con asco. El protagonista continúa narrando que desde entonces hubo muchos incidentes de ese tipo, que en una ocasión envenenó a un funcionario de alto rango que siempre bebía una taza de café por la mañana y que al día siguiente el café empezó a saber mal, y así siguió acabando con la vida de sus objetivos uno tras otro hasta el punto de que finalmente dejó de sentir cualquier cosa, ya no más vómitos después de un trabajo, el sabor del café volvió a la normalidad, y aún así no podía evitar preguntarse: ¿qué pasó con aquellos a quienes mató? ¿Qué ocurrió con las vidas que terminó arrebatando? Porque desde entonces no ha podido olvidarlo, incluso ahora a veces aparecen en sus sueños. No como miedo sino como algo que considera natural, el resultado de lo que hizo, su propio castigo y su karma. De regreso al presente explica que después de todo aquello comenzó a dirigir una farmacia utilizando los conocimientos y habilidades que había adquirido, empezó a ayudar a los demás como una supuesta forma de expiar su pecado, y que fue entonces cuando la conoció, Renata-san, y al verla sintió que de alguna manera podía devolver una parte de lo que había arrebatado en su vida, que cuando la escuchó decir que quería regresar a su hogar pensó que seguramente algunas de las personas a las que mató deseaban lo mismo y no pudieron volver a su ciudad natal por su culpa, lo mismo que sintió cuando la vio caer envenenada por aquella píldora, un veneno que conocía demasiado bien porque él mismo lo había usado para eliminar a un objetivo y por eso pudo crear el antídoto sin dudarlo en el menor tiempo posible. Finalmente, con el peso de sus palabras, admite que mientras su pasado y su presente sigan siendo uno solo no puede borrar lo que fue, que no hay manera de que alguien como él deba estar cerca de ella, Renata-san, porque no es más que un completo hipócrita. En ese momento, Renata escucha la palabra hipócrita y recuerda que siempre tuvo dudas sobre por qué esa persona dedicó tanto tiempo y esfuerzo a ella, porque no tiene ningún recuerdo de sí misma, no sabe nada de su pasado ni de cómo llegó allí, pero tanto su mente como su cuerpo reconocen la amabilidad de esa persona, y comprende que durante todo ese tiempo la única luz en su camino y su esperanza ha sido el señor boticario, por lo que grita de inmediato que no es un hipócrita, que para ella es su salvador. El protagonista escucha esas palabras, pero con pesar le da las gracias, Renata, y queda decaído, lo que provoca que la elfa entre en pánico, lo observe con la mirada vacía y piense que esto no es bueno,
que su voz no ha llegado hasta él, y mientras intenta mirarlo siente como la oscuridad lo absorbe y comprende que está profundamente desesperado, tratando de encontrar sus ojos se pregunta qué expresión tendrá ahora, si estará preocupado, si estará llorando, si estará triste, y se cuestiona por qué no puede verlo. El protagonista murmura que entiende los sentimientos de la señorita Renata, sin embargo no sabe cómo decirlo, mientras ella intenta alcanzarlo pensando que realmente lo siente desde el fondo de su corazón, que siempre ha percibido la bondad y la fuerza de esa persona incluso si la razón fuera expiación, y él repite que no sabe cómo decirlo, mientras Renata continúa acercándose pensando que lo que realmente siente es, pero la escena muestra al protagonista alejándose cada vez más en la oscuridad mientras afirma que cree que es mejor que el tiempo que pasen juntos sea menor. Renata, al escuchar esas palabras, siente como si una barrera lo separara por completo y piensa que es como si un muro hubiera caído en el corazón del boticario, un muro que siempre ha estado ahí, preguntándose cómo no se dio cuenta hasta ahora, convencida de que ha existido durante mucho tiempo, comprendiendo que él ha estado sufriendo por su pasado todo este tiempo y que ella no lo notó, que siempre confió en él ciegamente pero en realidad no estaba intentando verlo de verdad, y en medio de su impotencia piensa que no puede mover las manos, no puede ponerse de pie, no puede verlo, no puede hacer nada. Mientras tanto el protagonista continúa diciendo que cuando terminen la recuperación empezará a buscar su ciudad natal, Renata, y ella piensa que no le gusta nada de esto, que quiere estar con él, pero él añade que cuando recuerde sea un poco, por favor se lo diga, que cualquier detalle servirá, algún olor, algunas flores, imágenes, el paisaje o el clima, que hará todo lo posible por encontrar su hogar. Sin embargo, Renata, con determinación creciente, piensa que no puede dejarlo así sin hacer nada, que no le gusta nada de esto, y reuniendo toda su fuerza comienza a romper la barrera entre ambos mientras declara que ya no va a rendirse, que quiere estar con él, tocarlo, permanecer a su lado más allá de cualquier separación, que quiere verlo, por favor, que quiere estar siempre con él, quiere verlo, quiere saber cómo es realmente, y en ese instante la imagen borrosa frente a ella empieza a aclararse por completo, los ojos de la elfa se iluminan con una luz brillante y por fin logra ver con claridad el aspecto del protagonista, quedando entre lágrimas mientras lo observa fijamente y lo describe como un hombre de largo cabello negro, ojos rojos y expresión tranquila. Esas palabras sorprenden al protagonista, quien intenta convencerse diciendo que en ese caso debe tratarse de la descripción de algún familiar o amigo de su ciudad natal, pero la chica se acerca con ternura, le sujeta la mejilla y le dice que es su rostro, señor boticario, que es a él a quien está viendo. Esas palabras lo dejan incrédulo y le pregunta si realmente puede verlo, y Renata, entre lágrimas, le responde que sí, que puede verlo por completo, que por fin puede mirarlo a los ojos y que al fin puede ver su expresión, confesión que rompe por completo al protagonista, quien también comienza a llorar y, con el rostro empapado en lágrimas, le dice que se alegra mucho por ella. Mientras tanto, Renata, con lágrimas y un nudo en la garganta, comprende que esa persona es verdaderamente amable, que la felicidad que siente no tiene ninguna mentira y que lo que realmente desea es estar siempre a su lado. Quiero aclarar algo para mis subs porque he visto muchos comentarios diciendo que esta historia ya terminó hace tiempo y la verdad es que no es así. Lo que muchos vieron fue la versión one shot, que es una versión corta y autoconclusiva. Ahora mismo estamos al día con el manga en su versión serializada. Y lo que les estoy mostrando es la misma escena pero en esa otra versión para su comparación, donde la diferencia es bastante clara. Mientras el one shot cuenta todo de manera rápida por las limitaciones de páginas y paneles, la serialización se toma el tiempo de profundizar en los personajes, en las emociones y en los detalles, narrando la historia con más calma y construcción. También es importante resaltar que, por su propia naturaleza, el one shot termina de forma abrupta y demasiado rápida, porque estaba pensado como una obra corta. En cambio, la historia que traigo al canal es la versión serializada, desarrollada como un buen manga que construye su mundo paso a paso. Sin más que decir, nos vemos en otra historia.